auf den sie gewachsen sind, sollen die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können. ...19 de junio de 1944... Nombre: Madeleine Troel-Larrabiur. Nacionalidad: peruana. Cargo de arresto: subversión, falsificación de documentos. Sentencia: reclusión inmediata. Madeleine Troel-Larrabiur nace el 28 de agosto de 1904. Es la última de 8 hermanos. Sus padres, Alexandre Troel y Marguerite Larrabiur, son inmigrantes franceses que llegan al Perú en la segunda mitad del siglo XIX. En la Lima de principios del siglo XX, la infancia de Madeleine transcurre de una forma apacible y alegre en la casa familiar ubicada en la antigua calle Arequipa, hoy la avenida Emancipación. En su hogar se habla francés, lo que le permite aprender este idioma a la perfección. Desde el siglo XVIII ya se desarrollan muchas expediciones científicas, que son también militares o comerciales, de la corona de Francia hacia el Perú o hacia el Pacífico, y se desarrollan todavía más en el siglo XIX, cuando el Perú ya se independiza. Lo que se podría decir es, más que una migración organizada, la presencia francesa en la vida de la República ha sido muy importante, ¿no? La influencia francesa en las instituciones religiosas que llegaron al Perú en la segunda mitad del XIX. Por ejemplo, las Hijas de la Caridad, la Congregación del Sagrado Corazón, San José de Cluny. Esa influencia fue muy grande. Y se desarrolla una fascinación muy alta por el Perú. Como lo enseña, hay una expresión que hasta hoy se emplea en Francia, que es «ce n'est pas le Perú», que se puede entender que el Perú es un sitio donde hay mucha prosperidad y muchas posibilidades. De una familia de profundos valores católicos, Madeleine, junto a sus hermanos, estudia en el colegio San José de Cluny del centro de Lima. En los archivos del colegio aún se conservan las actas de matrícula de Madeleine, que son guardadas como un valioso tesoro. Viendo los registros del colegio, aparece ella que estuvo 4 años en el colegio. Nos llama la atención, pero pensemos que en esos momentos podían en un mismo año hacer 2 o 3 de la programación que venía de Francia, que es una programación de calidad y de mucha profundidad, en la cual esos valores humanos y esos valores cristianos iban siempre de la mano. Si bien en las actas de matrícula aparece el nombre de Magdalena, sus familiares y amigos la llamaban cariñosamente Madeleine. Madeleine es muy limeña. Disfruta de los paseos con sus amigas por las calles de la Lima antigua, que muestran en todos sus rincones elegancia y distinción. Fue peruana, hija de inmigrantes franceses. Se crió en Lima, estudió en el Colegio San José de Cluny, paseó por el centro, el Jirón de la Unión, la Plaza Francia. Fueron los lugares en donde vivió su infancia, vivió su adolescencia. La cultura peruana fue parte integral, central de su vida. Muy pronto, el dolor toca la puerta del corazón de Madeleine. Cuando no alcanza todavía los 13 años, su madre, Marguerite, fallece después de una penosa enfermedad.
Su padre, Alexandre, debe afrontar solo la educación de sus 8 hijos. Alexandre Truel regenta un negocio de ferretería ubicado en el Jirón de la Unión, lo que le permite mantener a su familia sin apuros económicos. Los hermanos Truel eran 2 hermanos Truel que manejaban la casa Truel, hermanos. A Alexander Truel lo trajeron para que los ayudara. Trabajó con ellos. Trabajó en la casa Truel. Como muchos otros miembros de la colonia francesa en Lima, Alexandre Truel es bombero voluntario de la Compañía de Bomberos Francia. En su juventud, Alexandre Truel participa como bombero en los incendios provocados por las tropas chilenas que invadieron Lima. Desde muy joven ingresó a las filas del cuerpo bombero, estuvo como comandante de la compañía desde 1902 hasta 1910. Pasó un accidente grave donde él fue víctima de una emergencia. Poco tiempo después de la muerte de mamá Marguerite, la familia Truel sufre una nueva tragedia. En la calle Baquíjano, en la tienda de Pergamino. Perdió una pierna en un incendio. Donde producto de un derrumbe, él se ve afectada en la pierna izquierda. Fue internado en la clínica Maison de Santé. Él fallece el 26 de mayo de 1918. Cada año, el 18 de febrero, vamos al local, a Jirón de la Unión, número 702, antiguamente calle Baquíjano, a rendir homenaje con los miembros de la compañía por el acto heroico que él ofreció a los ciudadanos. Debido a la ausencia de los padres, los hermanos Truel deciden ir a Francia en 1924. Algunos regresan al Perú, como Paul, hermano mayor de Madeleine. Nací el 19 de julio de 1919. Conocí recién a Paul Truel Larravieux en el velorio de mi padre. Y Paul Truel era hermano de Madeleine Truel. Madeleine y su hermana Lucha deciden quedarse en París. Madeleine ingresa a estudiar filosofía en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Practica su fe católica acudiendo a la iglesia de San Francisco de Sales, entre el Arco del Triunfo y Montmartre, zona donde vivirá la mayor parte de su vida en París. Luego de graduarse, consigue un empleo como asistente administrativa en la primera sucursal del Banco Bilbao Español, ubicada en la Rue de Richelieu. A sus amigos de trabajo les cuenta sus anécdotas de vida en el Perú, sus tradiciones y actualidad. Junto a su hermana Lucha, cocina platos típicos peruanos. Paralelamente, una amenaza a la paz mundial empieza a gestarse en Alemania. Ideas antisemitas y de brutal odio difundidas por el nacionalsocialismo adquieren cada vez más nuevos adeptos. Adolf Hitler asciende al poder por votación popular en 1933. Los pretextos para una guerra son múltiples. En el caso de Alemania, el racismo, el antisemitismo, la discriminación fue un caldo de cultivo para que se culpe a los judíos de las derrotas y las tragedias alemanas. Fue la aniquilación de 1 de cada 3 judíos en el mundo. Antes del ascenso de Hitler al poder, antes del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial y la ofensiva de exterminio contra el pueblo judío, había 18 millones de judíos en el mundo. Cuando terminó la guerra, quedaban 12. No hubo virtualmente familia judía en el mundo y casi ninguna familia ashkenazi, pero también muchísimas familias sefardín que no fueran tocadas
por la tragedia desencadenada por la bestia nazi. El 1 de septiembre de 1939, las tropas de Hitler y de Stalin invaden Polonia. Luego de pocos meses, las tropas alemanas invaden Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, con un ritmo avasallador. En junio de 1940, las tropas de Hitler pasan revista en París debajo del Arco del Triunfo. La Segunda Guerra Mundial fue una humillación, fue una derrota en un mes del ejército, además entonces que se consideraba el primer del mundo, y fue la ocupación de una mitad del territorio francés. En París se forma inmediatamente la Resistencia, formada por ciudadanos civiles franceses que decidieron luchar contra los nazis. También buscan salvar a judíos que se encontraban en la clandestinidad. En el momento de la guerra, cuando hay la catástrofe militar de Francia, cae y es ocupada finalmente por las tropas alemanas, París está invadida por las tropas alemanas, entonces mientras un grupo colabora con los nazis, hay otro grupo de franceses valientes y profundamente dedicados, con un profundo amor a su patria y a los ideales de libertad, que se levantan desde una resistencia clandestina en contra del invasor nazi. Una de ellas es Madeleine. Y fue una refundación, en realidad, del Estado francés, porque con la ocupación hubo la colaboración por un lado y hubo la resistencia por otro, y luego la liberación a la cual participaron los resistentes franceses, y de los cuales Madeleine Truel fue parte. Magdalena Truel quizás es la mayor heroína peruana de la Segunda Guerra Mundial. Una mujer profundamente católica, profundamente peruana, de una familia amplia, de grandes valores cristianos, y que en el momento en que tuvo la oportunidad de hacer el bien, lo hizo sin ningún atenuante. En enero de 1942, Madeleine es atropellada por un camión del ejército nazi. Le diagnosticaron múltiples fracturas en el cráneo y en las piernas. Pasa una temporada larga en el hospital. Ella sufre un accidente terrible y durante ese periodo de recuperación, que además en esa época demoraba mucho, casi un año, año y poco, ella vio cómo los nazis que ya habían invadido París se llevaban a muchos de sus vecinos a los cuales ella cuidaba de sus hijos. Indignada, decide unirse a la resistencia francesa para ayudar a salvar quizás centenares de vidas, ¿no? Durante ese periodo de convalecencia, ella trata de compatibilizar su cuidado con los niños. Y había un pequeño niño judío rumano a quien ella le había tomado un gran afecto, Pascal, y le ofrece que le va a hacer un cuento que se llamó El niño del metro, ¿no?, en castellano. Es una historia sobre un niño que vivía en las estaciones de metro y que se imaginaba cómo era el mundo a partir de los nombres de cada una de las estaciones. El niño del metro, así se llama el cuento que Madeleine Truel escribió en 1943 para llamar la atención a la terrible opresión que los niños judíos, que los judíos en general vivían en la Francia, que a ella le tocó vivir en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Y en este cuento, El niño del metro, ella denuncia de una manera alegórica la opresión de los nazis. La
Las deportaciones de Francia hacia los campos de concentración en Alemania y Polonia se incrementan día a día. Los vagones de los trenes son atiborrados de judíos. Oficiales nazis toman el control de todos los organismos estatales de la zona ocupada. Madeleine decide no ser indiferente ante las injusticias que ven sus ojos y no tarda en unirse a la resistencia. Su misión: la falsificación de documentos que puedan ayudar a refugiados a escapar de la zona nazi y permitir que soldados aliados realicen acciones de inteligencia. Lleva a cabo la tarea que le cupo, la de preparar documentación que permitiera a fugitivos judíos poder escapar, a miembros de las fuerzas aliadas que llegaban, que por lo general en paracaídas a Francia, también poder transitar o poder escapar una vez cumplida su misión. De eso, de la preparación de esa documentación se encargó ella. Y era una mujer muy hábil, ¿no? Usted sabe que falsificaba papeles para llevar a los judíos. Y lo hacía maravillosamente bien, tanto que durante años los alemanes no la pudieron ubicar. Los nazis saben que existe una red de la resistencia francesa que se especializa en la falsificación de documentos. Hay que recordar que los documentos de identificación en esa época se hacían a mano, no como ahora que son impresos y todo, o se llenaban los datos a mano. Era una tinta muy especial y, como era la guerra, una tinta muy cara, muy difícil de hallar. El 6 de junio de 1944, agentes de la Gestapo capturan a Agni, miembro de la resistencia francesa. Los nazis han hecho seguimiento de todos sus movimientos. Los demás miembros del grupo están en eminente peligro. Ellos lo saben, pero la lucha no se puede detener. La resistencia sospechó de que ya los habían descubierto porque una de las mejores amigas de Magdalena había sido detenida, pero Magdalena insistió en ir a este lugar porque había quedado un frasco pequeño de tinta que podía significar la vida de varias personas. Ella llegó al lugar a pesar de que sus amigos le dijeron que no fuera. El 19 de junio de 1944, Madeleine es apresada por 3 agentes alemanes cuando iba a recoger tinta en uno de los escondites de la resistencia. Luego de ser apresada, fue conducida al local de la SS, ubicado en la Avenue Foch, y luego trasladada provisionalmente a la prisión de Fresnes. Durante los días de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en casa de mi abuela, oí decir que los alemanes en París habían metido presa a Madeleine Truel. Madeleine Truel es torturada para forzar a que delate los planes y personas de la resistencia. Ella resiste y no delata ningún detalle y asume toda la responsabilidad de sus actos. Sus familiares la visitan y solo le pueden dejar una Biblia como compañera de celda. La ubicaron, la metieron presa y le dieron maltrato y se la llevaron a Alemania. Muy maltratada por los alemanes, muy maltratada. En todo momento, una de las cosas que resaltan sus propios compañeros, otros prisioneros que lograron sobrevivir, que fue una mujer, primero, que nunca delató a las personas con las que estuvo, que tenía una frase que decía siempre: la única responsable de mis actos soy yo y ante Dios voy a responder. Leía la Biblia permanentemente y rezaba constantemente. Después de cada tortura terrible, además una mujer con las limitaciones físicas que tenía, Magdalena nunca declinó, nunca titubeó en su fe profundamente católica. Madeleine es trasladada al campo de concentración Sachsenhausen a principios de 1945. En el campo de concentración vive la caridad de forma heroica.
se desprendía del poco alimento que les dan para compartirlo con los que ella considera que lo necesitan más. Mantiene la alegría a pesar de las dificultades y anima a sus compañeros de prisión con las historias bonitas que recuerda del Perú. Por este motivo, recibe el cariñoso apelativo de Pájaro de las Islas. Casi un año pasa Madeleine en prisión, pero el fin de la guerra está próximo. El ejército soviético se acerca por el oriente y el ejército aliado por el occidente. Las tropas alemanas empiezan a desorganizarse y emprenden la huida en lo que se conoce como marchas hacia la muerte, que se refieren al traslado de los miles de prisioneros, en su mayoría judíos, de los campos de concentración cerca de los frentes de guerra hacia el interior de Alemania, desde fines de 1944 e inicios de 1945. Entre las personas que había sobrevivido a pesar de las limitaciones físicas y las grandes torturas estaba Magdalena, con un grupo más de miembros de la resistencia francesa. El 22 de abril empieza la llamada Marcha hacia la Muerte del campo de concentración de Sachsenhausen hacia Lübeck, ubicada a poco más de 200 kilómetros de distancia. Muchos prisioneros, exhaustos por la desnutrición e inclemencias del tiempo, mueren a lo largo del recorrido. El propósito de estas marchas es ocultar todas las evidencias de la barbarie que se vive en los campos de concentración. Magdalena camina y avanza con sus compañeros. Entonces se encuentran con una comitiva de oficiales nazis que pasan un raudo en un vehículo y que luego después regresan a los minutos vestidos como civiles. En ese momento el grupo llega a la convicción de que los alemanes estaban mezclando con la población civil, justamente porque los aliados estaban demasiado cerca, y hacen un gesto de celebración del comando, molesto, fastidiado por este gesto de entusiasmo de la gente. Comienza a golpear con una vara de fierro a las personas que estaban ahí, entre ellas a Magdalena, y la golpean nuevamente en la cabeza, recrudeciendo la lesión que ella ya tenía a raíz del accidente anterior. Y esto hace de que Magdalena no puede avanzar al mismo paso que sus compañeros, y sus compañeros intentan ayudarla con todas sus limitaciones. Madeleine pierde el conocimiento por un tiempo y es llevada en una camilla improvisada por 6 personas, ya que, a pesar del poco peso de la peruana, no se sostienen en pie por el cansancio. El grupo de sobrevivientes llega a un pequeño poblado alemán llamado Stolpe. Cuando despierta se queja de un fuerte dolor de cabeza y fiebre muy alta. A las pocas horas expira con una paz muy característica en ella. Madeleine es enterrada en el cementerio de Stolpe el 3 de mayo de 1945, solo 4 días antes de la rendición de Alemania. Lo que ocurre después es un hecho, quizás una de las páginas más hermosas de la Segunda Guerra Mundial, porque Magdalena era muy orgullosa de ser peruana, y al sepultarla alguien recuerda pues este profundo amor que tenía al Perú. Se consiguen flores rojas y blancas a los colores de la bandera peruana y lo colocan encima como una especie de recuerdo y de agradecimiento a esta peruana tan notable que salvó tantas vidas, ¿no? A las pocas horas del fallecimiento de Madeleine llegan las tropas rusas. El fin de la guerra está a punto de llegar. Y a la hora que se hace el Memorial de los Deportados, que es un monumento que queda frente a Notre Dame, la única peruana incluida dentro de esta lista de héroes quienes contribuyeron a la liberación de Francia está el nombre de Magdalena Truel-Larrabeur. En el año 2001, el gobierno de Francia reconoce el testimonio de Madeleine Truel durante los años de la Segunda Guerra Mundial.
Muchas veces en la vida de los países se recuerda a grandes figuras, pero se olvida a muchas figuras, como el caso de esta señorita Turell, muchas figuras muy importantes que no fueron notorias especialmente en ese tiempo, pero que tienen un valor intrínseco muy significativo, ¿no? El Perú no ha sido agradecido en el caso de esta señorita Turell, que fue un miembro de la resistencia francesa y que se jugó la vida hasta el punto que al final de la guerra la detuvieron, la llevaron a un campo de concentración, la maltrataron y murió poco antes de la rendición alemana. Entonces, a ella la hemos desconocido, como a otros peruanos. Es una linda historia de heroísmo porque siempre tenemos la oportunidad de no hacer nada. Y si ella hubiera querido, a diferencia de muchos otros que tal vez la guerra los encuentra inevitablemente, ella pudo haberse abstenido de participar. Sin embargo, hizo lo que ella consideró era su deber, que era ayudar a los demás. Madeleine Truel es uno de esos ejemplos sobresalientes de los resistentes franceses que han arriesgado su vida en defensa de Francia, pero también de ideales que están ligados con derechos humanos, con la república, con democracia, y que lo han arriesgado al punto de que al final han perdido su vida. Pienso de que justamente valores como el de Madeleine deben hacerse conocer. Hoy hay tantos antivalores, todo es tan fácil y tan permisible, que hacer conocer la vida de Madeleine sería un testimonio vivo, no un personaje de novela, sino el bien existe y hay peruanas que son capaces de arreglarlo todo. Fue una vida guiada por valores, una vida entregada al servicio de los valores supremos de libertad, de dignidad, una vida ejemplar que concluyó en forma heroica. Por eso sostengo que debemos considerarla como una auténtica, una verdadera heroína nacional. Su espíritu nunca se venció.